Este lunes ya comenzamos con nuestro tiempo de ayuno por 21 días y por lo que si tú no has orado ya estás tarde. Pero la realidad es que más vale tarde que no hacerlo. Entonces, ocupa hoy, pídele a Dios, mañana también, ¿por qué cosa quieres ayunar? No se trata de privarte de alimentos, eso se llama dieta nomás. Lo que tú tienes que hacer es en verdad dejarte de consentir para sacrificarte y dejar que Jesús llene tu corazón. La idea y la intención es que Jesús sea reinando en tu corazón y en tu vida, por lo que si no tienes elementos, ahí en la pantalla tendrás un código QR. En ese código hay dos cosas. Uno, vas a tener la oportunidad de con tu teléfono y solamente ponerle español o inglés, y cada día te va a llegar el devocional con la oración, con lo que vas a poder orar, e incluso tiene elementos para que compartas con tu familia. Y dos, también puedes escoger, si no lo quieres en la versión de que te estén mandando a tu texto, estará ahí mismo en el código QR la versión de YouVersion, que es la Biblia y todo en los 21 días. Si tú tienes esa aplicación en tu celular, pues a lo mejor te conviene y la bajas y lo vas haciendo un día a la vez, y así puedes orar para saber qué cosas quieres ayunar. No necesariamente es comida. Bien, en los tiempos que estamos viviendo vendría súper que pudieran ayunar de las redes sociales y el mugrero que nos entretiene. La realidad es que nuestra batalla es por la atención. Y si hay algo que Satanás sabe hacer muy bien, es monopolizar tres cosas. Una, las multitudes; otra, la prisa; y otra, el ruido. ¿Por qué? Porque Satanás sabe el poder que tiene el silencio. Ojalá que estos 21 días puedas estar en quietud con aquel que te creó y pedirle que hable a tu corazón para que se manifieste y haya transformación. Ese es el propósito, que haya cambio y transformación para que te acerques más a aquel que, como cantamos, te ha libertado del pecado. Amén. Bien, lo otro que quería recordarte es, yo sé que el parqueadero de este lugar, todo el estacionamiento es santificador, porque de verdad que se te salen todas las palabras raras cuando no hay lugar. Pasas 20 minutos queriendo estacionarte, pero te recuerdo que aquí atrás, digamos atrás de mí, en el complejo que está detrás, hay mucho parking y hay mucho lugar. Para lo que quiero que estés claro y tranquilo o tranquila es que tenemos allá voluntarios que van a estar acompañando, que están cuidando, que están viendo que estés ahí tranquila, que no es que vas a caminar y estarás sola y está oscuro, no, hay luz y va a haber muchachos de voluntarios que van a estar pudiendo ayudarte o guiarte o poniendo un ojo para que llegues bien a tu carro. Y por último, tengo una pantalla que tiene tres etiquetas. El viernes 18, lo que nos vamos a ver aquí es para el Viernes Santo y celebrar la cruz, la obra de la cruz, para ver y recordar como familia ese día lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo que este viernes 18 es para los de casa. Esto es para que vengas y podamos juntos participar y recordar lo que Cristo hizo y lo que sucedió al rasgarse el velo que nos da acceso directo al Padre. Al día siguiente, yo sé que nosotros nos reunimos en sábado y aquí pareciera que la resurrección es pues ese sábado a la noche, pero ven a celebrar la resurrección. Ahora, ya tienes de estas afuera y en el punto de conexión son invitaciones. Yo te ruego que tomes de estas y te las lleves, porque puedes encontrarte alguien en el Publix, alguien en tu trabajo, alguien ahí en la veterinaria, alguien invita a gente. Este día 19 es más evangelístico. Este día 19 queremos dar a conocer a Jesucristo y lo que el poder de la resurrección hace a nosotros, que esa es nuestra esperanza. Así que invita a alguien que sepas que le va a ser de bendición escuchar el evangelio. Tráetelo. Viernes 18 es para nosotros y 19 para que invites a la gente. Eso es todo lo que tenemos en materia de anuncios. Y lo que quiero entonces es que, si ya estás en Samuel 14, le entremos de lleno a nuestro estudio. El mensaje para hoy le he titulado Fe que vence, orgullo que estorba. Fe que vence, orgullo que estorba. Este capítulo que vamos a ver es interesante. Este capítulo, el 14, es un contraste. Vamos a estar viendo todo el tiempo contrastes entre Saúl, que ya estamos muy familiares con él, lo vimos la semana pasada, Saúl en el capítulo 13, pero vamos a ver a Jonathan hoy. Y vamos a ver entre el contraste entre Saúl y Jonathan. Saúl es el hijo de Jonathan y vamos a ver qué es lo que sucede, porque Saúl yo lo dije al revés, perdón, al revés. Sí, el Jonathan, hijo de Saúl,
Y lo que vamos a ver es cómo es que la fe de Jonathan es una fe que está en acción, pero el orgullo que tiene Saúl lo pone en una condición que incluso, esto te lo pongo así como para antes de ir a los comerciales, incluso va a permitir que sucedan cosas que ponen en riesgo la vida de Jonathan. ¿Estamos ahí? Y quiero que entonces veamos el contexto. Es importante porque el contexto reina. Quiero que entremos al contexto antes de adentrarnos en Samuel 14. Por favor, mira unas hojitas ahí adelante, o una hojita en el caso de tu Biblia. ¿Qué está sucediendo en el capítulo 13 como contexto? Quiero que veas en el capítulo 13 el verso 6, 7 y 8. En el verso 6 dice: no lo tienes en tu pantalla, pero mira conmigo. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos, en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía, ¿cómo? Atemorizado. Él, Saúl, esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. ¿Viste cuál es la condición? ¿Viste cómo se siente el pueblo? ¿Viste cómo se siente el army de Saúl? Tienen temor, se están empezando a esconder en distintos lugares. Saúl no sabe bien qué hacer, se están dispersando y esa es la condición. Ahora, ¿cómo podrían pensar ellos del liderazgo de Saúl si lo que están viendo es un Saúl inquieto y con mucha incredulidad y sin saber cómo actuar? ¿Cómo describiríamos este liderazgo? En realidad, te lo pongo en una palabra: en incredulidad. Y podemos imaginar a Saúl en el capítulo 13 viendo el horizonte a ver si va a llegar Samuel y esperando a ver si llega Samuel. No ha llegado. Él toma la decisión de ofrecer holocaustos sin esperar, como Dios le había dicho, y las tropas se empiezan a inquietar. ¿Por qué? Porque Saúl empieza a tener temor también, a miedo. Y lo interesante es que Saúl actúa como si Dios no existiera. Saúl empieza a actuar como si Dios no fuera a intervenir. ¿Puedes ver eso? Él no confía en el Señor. Ahora, mira en el versículo 11, en el contexto del capítulo 13. Por favor, conmigo el verso 11. ¿A quién le echa la culpa Saúl? Mira, por favor. Samuel le dijo en el verso 11: ¿qué has hecho? Samuel le dice a Saúl. Mira la respuesta de Saúl: como vi que el pueblo se me dispersaba y tú no llegabas. Él culpa a Samuel. O sea, Saúl dice: estábamos bien, pero pues tú no llegas. ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo voy a proceder, tú no llegas. Pero mira la respuesta de Samuel hacia Saúl en el verso 13. Mira el verso 13. Samuel le dice ahora a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Así es que puedes ver, es claro. Samuel le dice a Saúl: estás siendo muy necio. Estás siendo muy necio y no estás guardando lo que Dios te dijo. De manera que se necesita un rey que obedezca todas las circunstancias que están pasando bajo la dependencia y el poder de Dios, aún en los tiempos difíciles y aún en los tiempos de presión, de bajo presión. Entonces lo que quiero es que hoy, antes de orar, tengamos claro que lo que vamos a visitar son 3 cosas, y te las voy a dar como 3 claves para la confianza en Dios. 3 cosas que te van a servir para confiar en Dios, y eso es el mapa del sermón y lo vas a tener en tu pantalla. Número 1 de las 3 claves es fe que actúa. Y después vamos a ver fe que discierne, y al último fe que inspira. Y fe que actúa, porque nada hay imposible para Dios. Y si creo que nada hay imposible para Dios, y si creo que Dios me da una promesa, yo tengo que ponerme en acción para de verdad ver el milagro que Dios ya ha prometido. Pero también debo de discernir. Esto no es un impulso meramente, sino que debo de discernir si es de Dios o no, cómo Dios lo confirma, cómo la Escritura me lo dice. Y después, cuando yo actúo, discierno, puedo dilucidar qué es lo que Dios quiere y hago lo que Dios quiere. Te cuento, eso va a inspirar a muchos cuando ven la confianza que tú tienes en el Señor y ven a Dios obrar a través de ti. ¿Oramos?
Amado Dios, pedimos que seas tú. Sé tú hablando, Señor, esta noche. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús que nada haya de mí, pero todo de ti. Que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta lo profundo de cada corazón, discerniendo entre lo que hay en la mente y en el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas que estén aquí. Dios, tu palabra dice que si somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú no darás el Espíritu Santo a quien te lo pide? Espíritu de Dios, ven a este lugar. Dios, te ruego que tu Espíritu Santo sea en este lugar, hablándonos y generándonos convicción en nuestro corazón. Somos necesitados de ti. Por favor, Señor, habla, porque tu iglesia escucha. Y haz tu obra en nosotros, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén, amén. Así es que estamos entonces en primera de Samuel capítulo 14. Vimos el contexto. Vemos el verso 1, por favor, y leemos juntos. La fe que actúa, dice así la palabra de Dios, verso 1. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su papá, a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un éfod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Pausa un segundo ahí. Estamos viendo aquí que Saúl ha tenido esta situación de la batalla y se ha quedado, dice esta primera parte del capítulo 14, literalmente esperando. Está sentado bajo un granado. ¿Eso qué quiere decir? Pues un árbol de granadas. Él está esperando ahí. Hay 600 hombres completamente desmotivados, de la misma manera que está así Saúl, sin saber. Él está sin iniciativa, él no está operando en nada. Él está ahí que pareciera que estuviera descansando. Y tú y yo sabemos por la escritura que el rey tendría que estar ¿en dónde? Al frente de la batalla. Pero ahí 600 hombres desmotivados no ven al líder hacer nada. Pero Jonatán, en contraste, está motivado. Jonatán en realidad sí quiere hacer algo. Jonatán tiene fe y Saúl ni siquiera ha podido ver la fe de su hijo, ni siquiera ha podido ver qué es lo que está haciendo su hijo. No ha podido ni siquiera ser agradecido de lo que él es. Sería increíble poder ver un hijo con ese amor y ese corazón y esa fe que tiene Jonatán. Y la realidad es que vamos a ver a un Saúl que más adelante tiene celos de Jonatán. Incluso lo va a poner en una situación de que va a morir. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos en ese camino de Saúl, que realmente tampoco nos preocupa mucho lo que hagan nuestros hijos mientras creamos que estamos proveyendo y ya, y los adormecemos con un iPad para que estén ahí tranquilos, pero no pastoreamos el corazón de nuestro hijo o de nuestra hija. No nos preocupamos de sentarnos a hacer la tarea. No nos preocupamos en qué cosa, ponle cuidado a esto, en realmente a prepararlos para enfrentar un mundo como en el que estamos viviendo. La gente o sobreprotege a los hijos de manera que cuando salen los hace pedazos el mundo, o no los prepara, y lo que hay que hacer es prepararlos y entrenarlos y equiparlos para que cuando salga a este mundo se enfrenten en el mundo en el que estamos viviendo. Necesita hombres de Dios. Y a veces no lo estamos haciendo. Pero en realidad tenemos que tener mucho cuidado en cómo guiar, cómo educar y cómo instruir en el Señor a nuestros hijos. Dice el verso 4. Entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro. El nombre de uno era Bosés y el nombre de otro era Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Geba. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven,
ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos y quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haga todo lo que tenga su corazón. Vea, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonathan: bueno, vamos a pasar hacia sus hombres y nos vamos a mostrar a ellos. Si nos dicen esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos vamos a quedar ahí en nuestro lugar y no vamos a subir a ellos. Pero si dicen suban a nosotros, entonces vamos a subir, porque el Señor ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Pausa un segundo ahí. La fe de Jonathan sabe lo que Dios va a hacer. Y entonces Jonathan está empezando a idear este plan y está él en el conocimiento de que Dios sabe qué es lo que va a hacer. Y dice, me encanta, se lo dice a su escudero y le dice: quizá Dios pueda salvarnos. Quizá Dios pueda moverse y hacer algo. Él no está dispuesto a quedarse ahí. Jonathan se va a mover. Déjame hacerte esta pregunta: ¿quién había llamado a Saúl desde el capítulo 10 a que se enfrentara a los filisteos? Dios, en el sentido de que Saúl tenía que salir y está rezagado allí. Pero Jonathan, él cree, si es voluntad de Dios, vamos. Ahora, Dios lo va a hacer con uno o con dos, o dos contra mí. Dios tiene que ser soberano en esto. Y mira tu pantalla lo que dice Josué 23. ¿Cómo es que dice? Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él lo ha prometido. Así es que Jonathan está muy claro en las promesas de Dios, sí lo creo. Jonathan sabe que Dios puede obrar, sí lo creo. Y Jonathan conocerá esto, sí lo creo. Y Dios habla de muchas maneras. Y ha pasado esto en la Escritura y tú y yo lo podíamos ver, y ellos también podrían estar claros que Dios era todopoderoso y lo había manifestado desde mucho tiempo atrás. Te recordarás a Josué, que lo acabamos de leer, cómo Dios lo equipa y le dice: solamente sé fuerte y valiente, y cómo le instruye a entrar en la tierra prometida. Y una de las cosas que ves poderosísimas es la batalla que enfrenta la primera, que es Jericó. Y va a derrumbar las murallas. ¿Cómo? ¿Dando vueltas? ¿Sin armas? Sí. Y así podemos ver la Escritura. ¿Te acuerdas de Gedeón? Gedeón, mira tu pantalla en Jueces 7. Gedeón, el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha liberado. Y Dios es como si estuviera diciéndole a Gedeón: ¿sabes qué? Tienes mucha gente. ¿Qué son 32,000? Tienes razón. Vas a ir con... Y le resta 10,000 y tenía 22,000 y no vamos a entrar ahí, pero hace una serie de pruebas hasta que le deja solamente 300. Con 300 hombres Gedeón va a enfrentar a Madián. Y tú vas viendo cómo el poder de Dios es increíble. No hay nada imposible para Dios. Y cuando lo ves Sansón, por ejemplo, Sansón lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura en Jueces, mira tu pantalla, Jueces 15, verso 15. Sansón, ¿tú te acuerdas de la historia de Sansón? Mira lo que dice: encontró pues una quijada de asno fresca. Estaba fresca. Y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Así que vemos a Moisés cuando Dios abre el mar, impresionante. Vemos a Josué, vemos a Sansón, vemos en este tiempo de Jueces a Gedeón, vemos ahora a Jonathan, que están entendiendo las promesas de Dios y creyendo al Dios de las promesas. Y están tratando de moverse y de buscar cómo agradar a Dios, actuando para que estas promesas pudieran ser realidad. Y en el verso 6, cuando él dice: quizá el Señor actúe por nosotros, no es una duda de Jonathan. Si tú ves el verso 6, cuando dice quizá actúe por nosotros, lo que tiene mucho poder es la siguiente parte del verso 6. Cuando le dice quizá el Señor obrará por nosotros, pero mira lo claro que está. El Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Él sabía. Jonathan sabía. Y la fe de Jonathan, que le hace discernir, Dios está claro. Y eso inspira al escudero. Y el escudero dice: hágale. Usted dice rana, yo brinco. Vamos. ¿Para dónde?
Y me encanta porque ellos se perfilan y tiene este plan Jonathan, y entonces dice vamos a hacer esto, y tiene esta señal y dice si nosotros vamos a ir subiendo, y de pronto ellos dicen suban a nosotros. Hay otras versiones, de acuerdo, otras versiones tiene el suban a nosotros y dice para darles una lección. Nosotros seguimos porque Dios ha entregado a los filisteos. Pero si dicen espérenos ahí, ya vamos a bajar, entonces Dios no está con nosotros. Y el escudero está literalmente dejándose llevar por el liderazgo de Jonathan, que está actuando en fe y entiende. Ahora me encanta porque el verso 14 y el 13 y demás, mira, si tú empiezas a leer el verso que acabamos de pasar hasta el verso 14, habla de que empiezan a caminar y van entre dos peñascos. Y uno dice que se llama Bosés y el otro Cené. ¿Sabes cuáles son los nombres de eso? Uno se llama espinoso y el otro se llama resbaladizo. Nada agradable para ir a combatir. Entre unos peñascos espinosos y resbaladizos, angostos, él va a ir caminando por ahí. Y llega un momento en el que Dios le entrega a filisteos y empiezan a bajar. Y dice la escritura hacia el verso 14 que en verdad en este espacio de 15 metros cuadrados 20 fueron los primeros que mataron. Y Jonathan, que tenía la espada, solamente Jonathan y Saúl tenían espada, iba dándole, y a aquellos que se iban quedando, el escudero abajo los iba rematando. Así es que ellos tenían esta confianza en el Señor. Y ¿sabes una cosa? En la batalla para Dios no hay nada imposible. Y nosotros cantamos, Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Y quiero solamente que veamos por unos minutos una historia de fe. Impresionante como todas las historias que están reveladas en la Escritura. Y quiero que veas cómo en realidad es posible lo que para el hombre no es posible. Y esta historia realmente te va a abrir los ojos. Acompáñame a Segunda de Reyes capítulo 4. Y si no, pues la tienes también en tu pantalla. Segunda de Reyes capítulo 4, en el verso 1, es la historia de uno de los profetas de Dios que se llama Eliseo. Y Eliseo está ahí con esta viuda. Y dice Segunda de Reyes capítulo 4, el capítulo 4 en el verso 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: su sierva no tiene en casa solamente una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: ve y pide vasijas prestadas por todas partes. Ve por donde están todos tus vecinos y pide vasijas, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija, mi hijo. Y él le dijo: ya no hay más vasijas, ma. Y el aceite cesó. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y le dijo el hombre de Dios: ve y vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver ese milagro? ¿Puedes ver esta historia de fe tan increíble donde esta mujer, ponle cuidado, esta mujer determina la magnitud del milagro? ¿Cómo? La claridad de Eliseo: no pidas pocas, pide muchas. Sal y pide vasijas, no pidas pocas. ¿Cuánta fe podría tener esta mujer? Que a lo mejor fue por 2 vasijas, una. No, mijo, una. No pidas pocas, ve por cuantas vasijas puedas. Y Eliseo le recuerda algo, le dice: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que tienes en casa? Y ella dice: bueno, no tengo nada, solamente tengo una vasija de aceite. ¿Y sabes qué? Ahí es donde Dios quiere trabajar, en lo que tienes. No tienes que prepararte ni tener mucho. En realidad lo que tienes lo quiere usar Dios. Lo que tienes que hacer es creer. Y de la misma manera tú y yo determinamos la magnitud del milagro de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cielo no tiene límite para los milagros. El cielo no tiene límite para su poder, no lo tiene. Tú y yo somos los que limitamos a Dios cerrándonos
a lo que Dios quiere hacer. Así que la situación aquí era: sal a los vecinos, ve y pide vasijas, ve por vasijas, vasijas cuantas puedas, no pidas pocas, ve por ellas. Encuentra las vasijas vacías y ellas serán llenadas. Ahora, solo quiero que miremos junto a esto que dice Eliseo a la viuda. Le dice estas cosas. Pero viendo esta escritura, solo quiero animarte a esto: si tú quieres ver un milagro en tu vida, tú tienes que vaciarte primero. ¿Qué quiere decir esto? A veces nada más estoy lleno de mí mismo. A veces estoy lleno de angustia, estoy lleno de incredulidad, a veces estoy lleno de pánico, a veces estoy lleno de ira, a veces estoy lleno de amargura. Y quiero que Dios trabaje en mi vida y no le doy espacio para trabajar. Y esto me encantó cuando lo vi, porque el aceite, tú sabes que el aceite representa en la escritura al Espíritu Santo. Ahora, si ves la escritura, ¿cuándo deja de fluir el aceite? ¿Cuándo el aceite deja de multiplicarse? Cuando ya no hay más vasijas vacías. Así que si tú piensas eso, el aceite deja de fluir cuando ya no hay más vasijas vacías, cuando ya no estás disponible, cuando tú le has cerrado al Señor la puerta para que Él te llene. Mi punto es este: esta es una historia maravillosa de fe. Esto nos enseña que tú y yo lo que tenemos que hacer es ser vasijas vacías, es despojarnos de nosotros mismos para que el Señor nos llene en realidad y haga su trabajo en nosotros. Debemos de vaciarnos, debemos de quitar todas las cosas mundanas. Y a lo mejor tú estás muy preocupado, lleno de trabajo y lleno de cosas que tienes que hacer, y has puesto al Señor en tercer lugar. Y ya no tienes tu vida quizá como la deberías de seguir llevando, porque Dios ya no es lo primero en tu prioridad. Porque te ascendieron y tienes un muy buen puesto, o porque ahora con tus hijos estás muy ocupado y muy ocupada, y Dios ya no es lo primero tampoco. Pero si quieres que Dios haga lo que tú necesitas, pero no le das al Señor el lugar que al Señor le corresponde. Y el Señor quiere llenarte. El Señor quiere llenarte. Porque en esta porción tú puedes ver que el aceite no es el problema. El problema es si hay vasijas disponibles. Dios no es el problema. Yo soy el problema. Yo soy el problema que estoy muerto de miedo. Yo soy el problema que de pronto no creo, porque de pronto me parece que Dios no puede hacer esto ni ayudarme en esta situación en la que me encuentro. Porque me encanta Jesucristo cuando dice: espérame, ¿será que le puedes agregar una hora a tu día? No puedes, no tienes control de eso. Yo no tengo control de eso. Necesito, Señor, que tú puedas llenarme con tu poder y transformar mi vida. Ahora me encanta lo que dice aquí en el verso 4, porque él dice: cuando hayas conseguido las vasijas, entra en tu casa y ponla. Vean el versículo 4 de 2 Reyes 4. Dice: entra a tu casa y después de tus hijos cierra la puerta. Y ¿sabes qué me llama la atención? Porque cerrar la puerta es dejar cosas que no deben de estar dentro. Es generar una separación que es necesaria. Lo que yo a veces necesito para operar en mi fe es que debo de separarme de cosas que impiden que me llene de Dios. Y sí, hay cosas que tengo que dejar fuera. Hay relaciones tóxicas que tengo que hacer a un lado. Hay relaciones que no me convienen que tengo que hacer a un lado. Hay personas que no me convienen. Hay situaciones que no me convienen. Hay situaciones que tengo que hacer a un lado porque no me ayudan en mi caminar con Dios. Y dice: cuando pase esto, cierra la entrada a esas cosas. Y cuando veas el fluir del aceite, dependerá de cuán vacío y disponible, porque puedes estar dispuesto, pero no porque estés dispuesto estás disponible. Pero cuando el Señor quiere llenarte y tú le das la capacidad de que lo haga porque te has vaciado, cuando estás en esa necesidad, tú puedes venir y decir: Señor, tú estás buscando una vasija, yo necesito tu aceite. Y deja que el Señor te llene. Deja que el Señor te llene del Espíritu Santo y recuerda, Él seguirá. ¿Cuándo dejó de fluir el aceite? Cuando ya no había más capacidad para que entrara. Esto requiere fe. Esto requiere un paso de acción. Esto requiere fe para discernir. Esto requiere creer. Mi hermano y mi hermana, creer es esperar en el Señor, pero no en sentado abajo de un granado. Es confiar en lo que tú sabes de Dios, no en lo que sabes de ti. El problema está en que si yo quiero operar mi vida, tengo que sostenerme yo con lo que yo creo y con lo que yo sé de mí. Pues date. Pero cuando sabes quién es Dios,
y empiezas por lo que sabes de Dios, Él es mi refugio. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, viene del Señor. Y entonces empieza a ver esas promesas que Dios dice: es tu refugio, torre fuerte, es tu buen pastor, es el que genera la ida a los pastos verdes, Él restaura tu alma. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo, su vara y su callado te infunden aliento. Empieza por lo que sabes de Dios. Jonathan y esta viuda comenzaron así. Antes de ver y esperar el milagro, comenzaron con una fe que actúa. La fe, mi hermano, ahí te lo puse abajito, la fe no es pasiva, la fe requiere acción. Y Jonathan se movió confiando en Dios contra los filisteos. No esperó ver resultados. Andamos por fe, no por vista. La viuda obedeció sin ver el fluir del aceite. Ella creyó y salió y obedeció. Y ambos tomaron acción en su fe. No en lo que veían, sino en lo que sabían de Dios. Cualquiera que sea tu circunstancia hoy, no sé por lo que estás pasando, empieza por lo que sabes de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios no va a fallar. Yo sí fallo. Dios no falla. Y cuando tú ves esto, la fe sigue la dirección de Dios, no mis circunstancias. La fe sigue la dirección de Dios, no mis circunstancias. Jonathan dijo: quizá Dios nos dé la victoria. Sí, puede ser que nos la dé, pero él estaba convencido en que Dios era el que peleaba por ellos. De él era la batalla. Y Dios honra los pasos de fe. Dios honra los pasos de fe. Ahí a lo mejor te aparece por ahí abajo, no sé. Pero Jonathan vio cómo hubo confusión. Jonathan vio cómo hubo confusión con los filisteos, al punto que empezaban ellos a matarse entre ellos mismos. La viuda vio cómo fluía el aceite. ¿Puedes ver eso? Es una historia real. Tú puedes ver que de repente le diga: mi hijo, otra, hoy tenía una sola aceite. ¿Cuántas habrá pedido que llenaba esta? Otra, mi hijo, esto está increíble, no manches. Otra, dale otra. Y iba a llenar. ¿Puedes ver ese milagro? Si tú quieres ver un milagro, solo vacíate para que el Señor te llene. Hay un llamado a la acción. ¿Qué fe necesitas hoy? ¿Qué es lo que estás esperando para actuar? ¿Hay algo que Dios te ha pedido que hagas, pero tú estás bajo el granado esperando a ver primero qué sucede antes de ver si te mueves o no? Esa no es fe. Confía en que Dios va a obrar. Confía en que verás el milagro. Dios puede hacer grandes cosas con un poco de fe. La batalla es del Señor. Así que seguimos entonces. Vemos como Dios manda ahí un terremoto, están muertos de miedo. Y vamos entonces al verso 16 y leemos en el verso 16 y dice: entonces Eliseo, híjole, coincidía ahí en ese 16. El 16 dice del capítulo 14: los centinelas de Saúl estaban en Gibeá de Benjamín y vieron que la multitud se dispersaba e iban en todas direcciones. Y Saúl le dijo al pueblo que estaba con él: pasen lista ahora y vean quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron la lista, notaron que Jonathan y el escudero no estaban. Entonces Saúl le dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque este tiempo del arca, Dios estaba el arca en ese entonces con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba. Y no solo eso, sino que aumentaba. Y entonces Saúl le dijo al sacerdote: retira tu mano. Pausa un segundo. Saúl empieza a ver el movimiento que hay. Y Saúl quiere el crédito. Entonces dice: no, espérate, aquí está pasando algo y yo no estoy ahí. No. ¿Quién se movió? No, esto no puede. No, tenemos que ver. Hazte una lista a ver de quiénes están y ve que no está su hijo. Y entonces él manda a traer el arca. Muchos teólogos y muchos comentaristas dicen que el arca no necesariamente es el cofre, la caja que ya hemos hablado, que tiene los querubines. Muchos dicen que es el efod o el efod, que es parte de la vestimenta que tenía el sacerdote, que era esta túnica. Tenía una especie de chaleco de colores y bordado en azul y oro, muy larga, y tenía el pectoral con unas piedras y tenía unas bolsitas con 2 piedras. Y esto es lo que le está pidiendo que venga, porque se usaba cuando había este tiempo de comunión y de comunicación con Dios.
Cuando el sacerdote estaba vestido así, iban en realidad a honrar y a entrar en una comunicación con Dios. Y entonces manda traer al sacerdote vestido así. Y es interesante porque lo que Saúl quiere es llevarse el crédito. Y entonces empieza a moverse. Y quiero que veas el orgullo y el egoísmo que tiene este hombre, Saúl. Cuando empieza a moverse eso, él tiene que tomar acción y dice, no, vamos a movernos. Y solamente déjame decirte esto acerca del egoísmo y del orgullo, porque esos son los problemas que ha tenido la humanidad desde el principio. La raíz del pecado es el orgullo. La Biblia dice que el orgullo tiene su origen en Satanás cuando estaba en el Edén, lo puedes leer en Isaías 14, pero Satanás quiso ser semejante al Altísimo. Y Dios no comparte su gloria con nadie y expulsa a Lucifer del lugar de Dios. Y lo interesante es que Satanás quiere ahora terminar con todo lo que corresponde a la imagen de Dios. Y así mismo hizo caer a Eva diciéndole, tú puedes ser como Dios. Y la gran mentira, mi hermano y mi hermana, que existe, no es que hay muchas mentiras, la gran mentira es que tú puedes ser como Dios sin consecuencias. Todo se trata de lo que tú quieras hacer. Tú no tienes que pedirle nada a tu esposo. Solamente haz lo que tú quieras. Tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal. Esa es la mentira del diablo. Y la realidad es que empieza a generar en el corazón de Saúl orgullo porque él quiso ser como Dios. Mira lo que dice: la esencia del orgullo es quitar a Dios del corazón en tu vida. Y Proverbios capítulo 16 verso 18 advierte esto: antes del quebrantamiento es el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y este orgullo de Saúl en realidad le va a costar no solamente la corona y todo lo que tenía Dios por hacer. La realidad es esta: Dios sabe a dónde te conduce el orgullo. Por eso está escrito: antes de tu destrucción y de tu quebrantamiento está el orgullo. Así que cuando tú estés orgulloso, sepas que vendrá el momento de tu caída. Y Dios no quiere verte destruido, no quiere verte caer. Por eso detesta el orgullo, porque sabe a dónde el orgullo te conduce. Te aparta de Dios, te hace independiente, cortas el cordón umbilical y dices: ya yo sé que tú eres Dios, pero no me interesa. Esa es la actitud del pueblo. En ese tiempo, ¿te acuerdas cómo termina Jueces? No había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Pero mira lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los orgullos y da gracia a los humildes. Mira tu pantalla. El orgullo impide que veamos nuestra necesidad de Dios y nos hace creer que somos ¿qué? Híjole, ni te oigo. ¿Que somos qué? Independientes de Dios. Yo puedo. ¿Y cuál es la solución, pastor, para esto del orgullo? La solución es lo que la Biblia dice, es la humildad. Literalmente es depender de Dios. Es ser humilde, es poner tus pies en la tierra y entender que es que no hay nada bueno en ti. No te creas más de lo que tú eres. Aterriza. Tú no tienes control ni eres nada. Depende de Dios, que Él va a hacer todo lo que Él quiere hacer. Y Pedro lo dice de mejor manera. Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 5. En el verso 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean espíritus sobrios, estén alertas. Pausa ahí, vengan. Cuando digo vengan es para que quiten la escritura, porque no la quiero en la pantalla. Ahí, ponle cuidado a esto. ¿Por qué Pedro está diciendo humíllate bajo la poderosa mano de Dios? La palabra humíllate es la misma palabra de humus, tierra. Pon tus pies aquí. O sea, tú no eres absolutamente nada poderoso y eres hijo del rey, y lo cantamos así. Así es que humíllate bajo la poderosa mano del que tiene control de toda tu existencia y soberano de todo lo que existe. Y dice Dios: cuando tú hagas eso, Dios te va a exaltar cuando tú te humillas y eres verdaderamente humilde. Ahora, qué interesante que Pedro esté hablando de esto, porque él dice: tú no tienes control de nada. Cristo dice: no tienes control de la hojita que cae, no tienes control de tu tiempo, de tu futuro. Y Pedro dice: por eso estás ansioso. Pon tu ansiedad sobre Él. Qué interesante que Pedro esté hablando de humíllate bajo la poderosa mano de Dios y pon tu ansiedad sobre Él, y de repente cambia y diga:
Date alerta porque tu adversario, el diablo, está como el león rugiente buscando a quien devorar. Como qué rayos hay entre una cosa y otra. Hay un punto antes de tu adversario, el diablo. Y es que Satanás, ¿sabes qué es lo que quiere? Que eso es lo que dice Pedro: destruir tu humildad. Satanás quiere acabar con tu humildad para enorgullecerte y que tú creas que en tu oficina eres el Juan Camaney, que tú eres el mero mero y que nadie a ti te merece ni el saludo. En tu oficina te tratan muy mal, José. Oh, es verdad, es verdad. Tú deberías de ganar más, es cierto. Y tú deberías. ¿Y sabes qué? No es así. Y así en la vida, Satanás va a empezar a atacarte para romper tu humildad, que es el antídoto de tu orgullo. Entonces, bueno, ahí que el verso 9 te da la dosis de resultado a lo que hay que hacer. Dice Pedro 5:9: resístenlo firme en la fe. ¿A quién? Al diablo. Sabiendo que no estás solo, esto le está pasando a todo el mundo. Mira tu pantalla, la humildad no es pensar menos de uno mismo. Es pensar menos en uno mismo y pensar más en Dios y en los demás. El verso 19, y me voy a apurar por una cuestión de tiempo. El verso 19 dice entonces así: sucede que mientras Saúl estaba hablando con el sacerdote, el alboroto, bueno, lo vimos, pero el 21, entonces los hebreos antes estaban con ellos y habían subido con ellos a los alrededores del campamento, y aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos los persiguieron muy de cerca en la batalla, y así libró el Señor a Israel en aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-aven. Y no hay nada imposible para Dios. Dios fue haciendo todo. La batalla es del Señor. Y quiero solamente hacer un paréntesis en esto, porque es en lo que estamos todos los días. Estamos viendo qué es lo que dice Dios y qué significa para nosotros, pero en realidad, ¿qué aplicación tiene a mi vida el hecho de que yo estoy batallando con algo, pero no pongo mi fe en acción? Una de las batallas más grandes en las que te estás enfrentando tú y yo aquí es entender el perdón. Y hay muchas personas que no han podido perdonar. Y es una batalla. Una batalla es que de pronto te encuentras no perdonando a tu pareja o a algún amigo, o alguien, no has podido perdonar por algo que te hicieron, y tú debes de saber que los cristianos somos los más perdonados, que Cristo Jesús ya nos perdonó, y que dice que así como nosotros fuimos perdonados, deberíamos de perdonar a los que nos han hecho mal o nos ofenden. Pero no pones tu fe en acción, no pones en acción esto que Dios te está diciendo, y ves la batalla por el matrimonio. En Gálatas 6 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Y en el matrimonio nos comportamos como Saúl. En realidad estamos haciendo solo lo que queremos. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que dice Dios: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ámense los unos a los otros, sométanse los unos a los otros en el temor de Jesucristo. Y la batalla por la pureza del corazón, otra promesa. La Biblia dice que ninguna tentación ha sobrevenido a los hombres que no sea humana, pero Dios es fiel, que juntamente con la tentación da la salida para poder soportar. ¿Cuándo pongo mi fe en acción? Pues cuando no me importa lo que estés haciendo y me tomo realmente como José, el hijo de Jacob, y aunque me quede sin el abriguito, yo voy a salir de aquí porque esta mujer ya no me aguanta. Y cualquiera de las situaciones en las que estés en tentación, cobra esta promesa. Dios te ha dejado una salida para poder soportar. Huye de la tentación, no te quedes ahí, lucha por poner tu fe en acción. Yo creo que Dios me va a ayudar. Voy a salir en esa puerta. By the way, esa puerta de ahí, exit, se nos cayó la O, porque decía: si sale, éxito. Así es que hay que salir, hay que salir, hay que salir. Entonces tú puedes ver las promesas. Cuando actúas con fe vas a ver a Dios moverse. Y vemos entonces el verso 24. Los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tomó alimento antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo,
Y al entrar el pueblo en el bosque vieron que la miel destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán, él no había oído cuando su padre puso este juramento, por lo que extendió la punta de la vara que llevaba en su mano y metió la vara en el panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. ¿Puedes ver eso? ¿Quién se cree Saúl para hacer ese juramento? O sea, ahora va a sonar muy espiritual de ayunaremos. No, la realidad es que les priva a un pueblo, un ejército que lo que necesitaba era comer para ser fortalecido. Y tú puedes ver aquí, lo acabamos de leer, que Dios les prepara eso dejando panales de miel en el piso. Dios había preparado eso para que cuando vengas puedas ir comiendo miel, y comiendo miel tengas fuerza y el azúcar y vayas realmente a combatir. Y él en su orgullo es nadie va a comer, nadie va a hacer nada hasta que yo me haya vengado de mis enemigos. Y ponle cuidado porque Dios ya había preparado esa victoria, pero el orgullo de Saúl no le ha dejado poder ver lo que Dios quiere hacer. Y hay grandes contrastes entre la fe y el orgullo, entre la acción de un hombre que por fe se mueve hacia Dios y el otro hombre que tiene un hombre conforme al corazón de él mismo. ¿Y cómo es posible que alguien que sea tan egocéntrico y tan orgulloso pueda privar eso al pueblo de Dios? Y bueno, vamos hacia la última parte. Quiero darte nada más este apunte para hacer el resumen del resto. Lo que Saúl hace es que él cree que hay un pecado allí porque en realidad las cosas no están saliendo. Lo que hace es que llama entonces al sacerdote, y los sacerdotes se vestían con este efod que ya te conté y tenían estas dos piedras que eran, digamos, con las que ellos podían comunicar lo que Dios quería, y una se llama Urim y la otra Tumim. Y lo que él está llamando aquí del verso 27, si lo ves después en casa hasta el 37, lo que está pidiendo Saúl es eso: lo que traiga las piedras y que entonces deje ver qué es lo que está pasando. Esta piedra Urim y Tumim están descritas desde Éxodo 28, era parte de la vestimenta del sacerdote, y Dios permitió que eso sucediera en ese tiempo. Y echar la suerte era ver qué es lo que decía Dios y sacaba la piedra. Una era blanca, una era negra, y era como decirte sí y no. Y Dios permite eso, pero Saúl aquí, por ejemplo, dice en el verso 37, consulta a Dios, se acerca el sacerdote y hace dos preguntas en el verso 37, que son preguntas cerradas, que solo tenían que ser sí o no. Y hace estas preguntas Saúl: ¿descenderé contra los filisteos? Una pregunta. ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero dice, pero Dios no le contestó en aquel día. Así es que Saúl dice, no, aquí tiene que haber algo. Y entonces convoca y dice, vamos a poner al pueblo de este lado y yo me voy a quedar con Jonatán de este lado, mi hijo. Y vamos a tirar la suerte, vamos a sacar estas piedras. Y hace unas preguntas claras para sí y no, y pregunta si es el pueblo, y tú puedes ver en el resto de la historia y sale no es. Entonces dice, ok, entonces es entre Jonatán y yo. ¿Soy yo o es Jonatán? ¿Es donde he abusado o ha habido pecado? Y sale no es Saúl, es Jonatán. Y entonces sí se enfrenta en el verso 43. Le dice Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le responde, en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Aquí estoy, ¿debo de morir? Y Saúl dice, que Dios me haga esto aún más, ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo le dijo a Saúl, ¿debe de morir Jonatán? El que ha obtenido la gran liberación en Israel, no sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de la cabeza caerá a tierra, porque Él ha obrado con Dios en este día. Así que el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Verso 46. Luego Saúl subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Y de ahí en adelante, de este verso 45 hasta el 52, nos muestra distintas de las victorias que va a enfrentar Saúl, quién es parte de su familia que está involucrado. Pero quiero solo rescatar el verso 52. Y el verso 52, que es el último del capítulo 14, dice, la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía algún hombre fuerte o valiente, él lo unía a su servicio. No estamos viendo a un reclutador,
En realidad lo que Saúl está haciendo es juntando gente para su servicio. Él, ya lo habíamos visto desde que el capítulo 8 estaba queriendo pueblo un rey, y ya Dios había dicho, es la consecuencia, van a mandar a tu hijo al frente de guerra, van a mandar a tu hija como sirvienta del palacio, van a quitarte el 10% de lo que tienes, te van a dejar mal. Y Saúl está empezando a jalar gente a los más fuertes porque él está realmente queriendo hacer su propio ejército. Es más, todavía sigue Saúl con la mente de engrandecer su nombre, obstaculizando que el pueblo pudiera abrazar la dependencia de Dios y ver a un Dios mover. Saúl está impidiendo que estos hombres sigan a su Señor. Y yo quiero cerrar con esto. Yo no sé hoy dónde tú estás, o si tú también estás en esta posición de Saúl, porque hay muchas personas que están en el camino de Saúl el día de hoy. Hay muchas personas que están en autosuficiencia, en orgullo, en egocentrismo, tomando decisiones bajo su propio juicio, solamente haciendo lo que ellos quieren, llevando su propia agenda y queriendo que Dios bendiga su agenda, sin incluir al Dios del universo. Y la realidad es que es un sendero muy peligroso que comienza con promesas pero termina con confusión. Pero quizá tú estás aquí y estás en el camino de Jonathan, que has estado en fe y en humildad y siguiendo el plan de Dios y haciendo lo que Dios quiere y actúas conforme a su voluntad y empiezas a depender de Él y ves realmente a Dios mover en tu vida. Y vemos que la fe de Jonathan apunta a Jesús. Y vemos cómo la fe de Jonathan, que confía en Dios y toma acciones en base a lo que Dios le dijo para que estuviera claro que él podía salvar con pocos o con muchos. Y vemos cómo Jesucristo hace la voluntad del Padre para también librarnos de nuestros enemigos, no con ejército ni con poder, sino con absoluta obediencia y sacrificio. Y Jesús, lo cantamos, es nuestro libertador. Y así como Jonathan confió en Dios y trajo victoria sobre los filisteos, Jesucristo confía en el plan que Dios le dio para venir a esta tierra a morir por nosotros y llevar a cabo su plan con el poder del Espíritu, con Dios Todopoderoso obrando. Y ese es el antídoto para nuestro orgullo cuando lo vemos colgado en la cruz del Calvario diciendo: consumado es, ya he pagado por completo. La victoria no es por lo que tú hagas, la victoria es por lo que ya Él hizo. Cristo Jesús fue enviado por el Padre porque de tal manera Dios te ama, que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en la obra de la cruz del Calvario, ya no estés buscando identidad en el lugar equivocado y comportándote como Saúl para llevar tu propia agenda. Terminarás perdido, pero si crees en Él ya no estarás más perdido, sino que tendrás vida eterna. Y esta cruz del Calvario y la humildad de Jesucristo es el antídoto de nuestros propios planes, porque la Biblia en Filipenses nos enseña que Él se despojó de lo que Él era, se despoja a sí mismo tomando la forma de siervo, y Él va y se humilla hasta la muerte, y aún muerte de cruz. Y eso es lo que vamos a cerrar recordando hoy: la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y van a estar aquí los hermanos y van a pasar aquí porque vamos a cerrar en comunión y vamos a celebrar la comunión juntos para recordar lo que Cristo Jesús hizo para libertarnos del pecado, para que pudiéramos verdaderamente creer que eso nos reconcilia con Dios, para saber que tú y yo no estamos en el centro de nuestra vida, sino que Dios debe de estar en el centro de nuestra vida, y recordar su sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero solamente que tengamos claro esto, porque no vamos a repartir las charolas y las vamos a pasar aquí de una línea a la otra, porque eso sería tradicionalmente recibirla y coger, a lo mejor hasta sin discernir, una copita de la comunión. Y yo no quiero eso. La razón es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 28, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque si tú no discernes lo que estás haciendo, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. No puedo estar delante del Padre tratando de recordar lo que Él hizo por mí y venir con mi corazón lleno, sin haberme vaciado como la vasija, lleno de mí, lleno de orgullo, lleno de lo que yo quiero hacer, y Dios es mi sirvienta. Y cuando yo quiero algo de Él, entonces le llamo y yo creo que Él va a estar ahí.
Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que yo tengo que morir a mí mismo y dejar que Él en realidad entre en mi corazón y me transforme. Él sea tu rey. Y vamos a recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo que los muchachos van a empezar a tocar una canción. Y todo lo que yo requiero de ti es que te examines a ti mismo. Que realmente puedas ver si hay algo de orgullo en tu corazón. Que realmente hoy puedas ver si has estado llevando una agenda de Saúl. Si has estado llevando una agenda que hoy merece que se le entregues al Señor a los pies de la cruz. Y que hoy puedas decirle: perdóname, Señor, porque he vivido autosuficiente, independiente de ti, pero hoy regreso a ti. Y que te pongas a cuentas con el Señor y que le pidas perdón. Y ven en arrepentimiento y fe para que tú y Él en realidad se pongan a cuentas. Y ocupa este tiempo de la canción para pedir perdón, para examinarte a ti mismo. Y cuando termines, no importa si no ha acabado la canción, solo ponte de pie y ven a las dos esquinas o bien hasta allá atrás por los elementos de la comunión. No los tomes hasta que los tengamos todos juntos para hacerlo como familia. Y vamos entonces a la canción. El pan de vida fue quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, 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 tu pacto no olvidaré. Con los elementos en la mano, solo quiero que recuerdes lo que Cristo Jesús hizo por ti en esa cruz. Y de la misma manera que lo tienes y lo vas a comer y lo vas a moler con tu muela
Vaya recordando cómo así molieron a Jesucristo, a golpes, a latigazos, ensangrentado, escupido, colgado en esa cruz, donde dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sus últimas palabras fueron: he pagado por completo. Así que Jesucristo en la última cena estaba recordándole esto que iba a suceder a sus discípulos, diciendo: este es mi pan, este es mi cuerpo, esto es lo que yo voy a hacer por ustedes ahora en esa cruz. Voy a entregar mi vida por ti, y cada vez que comas este pan, recuerda lo que yo he hecho en la cruz por ti y hazlo en memoria de mí. Comamos el pan recordando lo que Cristo hizo por nosotros. De la misma manera, después de haber cenado, también tomó la copa y recordó a los discípulos que Él derramaría su sangre por el perdón de los pecados. Y la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros y fue a la cruz para recibir la ira de Dios, para que eso no te toque a ti. Recordemos eso y bebamos la copa juntos como familia. Amado Dios, muchas gracias por la obra de la cruz y gracias por la resurrección, por la esperanza que nos da que un día podemos verte cara a cara, y que el tiempo en el que estamos aquí, en este presente siglo malo, dice tu palabra, es con el poder del Espíritu, porque no estamos solos. Tú nos ayudas a transitar para santificarnos progresivamente y estar listos para presentarnos con un corazón limpio y puro delante de ti. Mientras eso llega, Señor, bendícenos, guárdanos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Señor, sé tú con nosotros. Y hoy, Señor, realmente queremos decir que por la obra que hiciste en la cruz somos libres. Dile al Señor: somos libres en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Iglesia, pongámonos de pie y despidamos este servicio. Que Dios les lleve con bien. Nos vamos de aquí, pero no de su presencia. Cantemos al Señor. Hasta el otro sábado. Dios les guarde. Es mi Rey, es mi Dios, es mi roca, me protege. Vamos, es mi Rey, mi pastor, es mi ancla, me defiende. Es mi Rey, es mi Dios, es mi roca, me protege. Es mi Rey, mi pastor, es mi ancla, me defiende. Ya te digo quién es mi Rey. Dale toda gloria, dale toda honra, solo Él es digno. Yo te digo quién es mi Rey. No hay nadie más grande, tú tienes que adorarle, Él todo lo merece. Ya te digo quién es mi Rey. Y no hay nadie más grande, tú tienes que adorarle, Él todo lo merece. Yo te digo quién es mi Rey. 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 ¡Aleluya! Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Y si alguien necesita oración, favor de pasar al frente.